A partir de este momento y hasta las 13:30 es con vos. Es con vos. Es con vos. Es con vos. Porque con vos hacemos equipo. Es con vos. Con María Fernanda Gómez Lorenzo y Jaime Droblas. Es con vos. 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 Para escuchar a los que saben. Hoy yo la volví a ver no hace mucho, me parece totalmente moderna en la concepción ideológica, en la concepción, podríamos decir, hasta de color, porque si bien es blanco y negro, tiene escenas coloreadas. Para mí el gran avance de Hitchcock fue introducir los efectos sonoros, porque Sí. tanto la música como los efectos sonoros que él pone da una cuestión de suspenso impresionante. Exacto, y hay películas que le había hecho, por ejemplo, en el año 28 se hace la primera película sonora, El cantor de jazz, en la Warner, con Al Jolson. Eso es públicamente sabido. En Inglaterra tardó un poquito más. ¿Qué pasa? Año 29 todavía las películas eran mudas. Pero hubo como una cuestión de pasarse al cine sonoro muy rápidamente. Entonces él ya estaba terminando una película muda, casi estaba lista para ser estrenada, y la volvió, es decir, dejó algunas partes mudas, la parte de persecución, le pusieron efectos de música y demás. Ahí estamos escuchando la famosa de Psicosis, escena de Psicosis de 1960. Impresionante. Y volvió a grabarla con las voces de los actores. Y aparte creó un diálogo, ¿no? Para eso. Claro, y escribió los diálogos porque, obvio, el cine mudo era más que nada, había un guión, pero era un guión más que nada visual, no de diálogo propiamente dicho. Y ya, bueno, en los años 30 hizo sus primeras películas famosas. El hombre que sabía demasiado, Sabotaje. Vértigo. Vértigo de los 50, ya de la época en Estados Unidos. Los 39 escalones. 39 y sí, escalones. naturalmente, Estados Unidos no se quería perder de ese director maravilloso y lo contrata para que filme en Estados Unidos. La primera película norteamericana es Rebeca, con Laurence La Olivier. mujer inolvidable. Exacto. Vos sabés que yo actualmente, cuando atiendo gente y les explico un poco cómo funciona el progenitor afín, o cuando se trata de matrimonios en segundas nupcias, les hablo de Rebeca. Porque en el inconsciente, ahora estamos escuchando el tema, Rebeca, la mujer inolvidable, coloca a la primera esposa en el lugar de endiosamiento, digamos, Exacto. que la segunda siempre la tiene como un fantasma. Claro, Por eso exacto. es Rebeca, la mujer Exacto, inolvidable. tal cual. Por Dios que lo explico así. Año 1940. Además, algo que también es muy interesante, fue el primer director, estamos hablando de los años 40, porque si hablamos de los 60 no tiene gracia, de los 40, que introdujo el psicoanálisis. Justo estaba pensando eso, ¿qué Cuéntame pensada tu vida. sería Freud con ese análisis, Claro, ¿no? Con respecto a la increíble. primera Cuéntame mujer. tu vida. Y no solamente introdujo el análisis, sino que la mujer era la psicóloga. Es decir, introdujo a una mujer profesional. Claro. Lo que tampoco era cuestión de todos los días. Claro. No era el hombre el psicólogo, sino que era ella. Y además, como si todo esto fuera poco, en Cuéntame tu vida hay una escena maravillosa onírica creada por Salvador Dalí. Como si todo lo que dije fuera poco, como para que salgan corriendo a buscarla, ¿no? Cuéntame A verla. tu vida, por ejemplo. Que aparte es una película maravillosa con Gregory Peck y Ingrid Bergman. Que Tenía también actores Claro, elegidos Ingrid como Bergman. si fuera... Hubo algunos que fueron, es decir, hubo actores que trabajaron poco con él, o circunstancialmente, uno que trabajó mucho en el cine inglés, hubo varios que trabajaron mucho en el cine inglés con él, pero no llegaron a ser... Los niños bonitos, claro, digamos. exacto, tal cual. Entonces, ya No sé, sí, el Johnny Depp Estados de Unidos- Tim en Burton. Estados Unidos sí Claro. lo tuvo Cary Grant en muchas películas, James Stewart. A James Stewart lo tuvo en dos películas maravillosas, en Vértigo y en La ventana indiscreta, por ejemplo. A Cary Grant lo tuvo en películas en las que necesitaba un galán que cayera bien a la gente, aunque hiciera cosas horribles. El típico ladrón simpático de las películas de Hitchcock, ese era Cary Grant. Gregory Peck trabajó también en varias, pero digamos que las dos figuras más importantes en la década del 40 y del 50 de Hitchcock fueron Cary Grant y James Stewart, sin ningún lugar a dudas. Sus actores James Stewart fetiche. es el que trabaja en La ventana indiscreta. Claro, exacto. Con Grace Kelly. Él tenía Grace una Kelly. personal afición por las rubias. Sí, claro, las rubias bonitas. Las rubias bonitas. Se sabe, bueno, el tema, ya saltando a los 60, el tema de Tippi Hedren. Tippi Hedren es la madre de Melanie Griffith, Ajá. que era muy buena actriz. Es la actriz que él eligió para Los pájaros. Película totalmente importante de la en su filmografía Pero de vos Hitchcock. fijate con un detalle, con
cómo la imaginación de Hitchcock hizo que con pájaros pudiera crear, yo te diría además, un inicio de la ficción, porque Totalmente, era creó increíble monstruos, esa creó escena. monstruos. Exactamente. O sea, es un... Ya no eran alienígenas, no, eran pájaros. Eran pájaros. Increíble. Sí, lo que sí, con Tippi Hedren hubo un problema, él medio que se enamora de su estrella, la tenía contratada por 6 años, y Tippi Hedren naturalmente no quería un amorío con Hitchcock, era su tipo de hombre. No existía en ese momento tanta denuncia como existe hoy respecto a los directores de cine. Claro, ¿no? porque vos imaginate que el tipo no le rompió el contrato. No le rompió el contrato, que hubiera sido por ahí de última lo más noble, sino que le hizo cumplir el contrato de 6 años, pero no le dio más trabajo. Claro. Es decir, durante esos 6 años filmó Los pájaros, alguna que otra aparición, pero después no figuró en ninguna película y la tenía contratada. Era como una lista negra, ¿no? Claro, lo que pasa es que él la tenía, es violencia, lo que hoy llamaríamos violencia de género, naturalmente, porque la tenía contratada, cosa que hizo Chaplin también con Edna Purviance en los años 20. Mira, esto no se sabía. Claro, es decir, Chaplin tenía su estrella, que era Edna Purviance, Sí. la que trabaja, la madre del pibe en la película, que trabajó en la mayoría de las películas. ¿Cómo es que se llama la actriz que usa Tim Burton siempre? Ah, sí, pero que no me acuerdo, pero la mujer, Helena Bonham Carter, claro, exactamente. Que la usa demasiado para mi gusto. Demasiado, no es una actriz que sea santa de mi devoción. Edna Purviance sí era muy buena actriz, en el caso de Chaplin estamos hablando. Y el tema es que, bueno, ellos sí tuvieron un romance, tuvieron una relación. Pero después la mantuvo atada con el contrato, y nadie podía contratar porque la tenía en exclusividad, nadie podía contratarla. Ella no podía dar de baja ese contrato, y de hecho por eso, después de la película de Chaplin, Edna Purviance no hizo nada. Tremendo, Era muy buena actriz. Lo que le pasó a Harry Potter después, que seguía siendo Harry Potter el personaje. A esta mujer le pasó, pero por contractualmente. Exacto, lo mismo que le pasa a Tippi Hedren. Después hizo en los 70 alguna que otra película Tippi Hedren, pero era una actriz muy en ascenso cuando la contrata Hitchcock para Los pájaros, que estuvo bien porque realmente tenía buen ojo. Tippi Hedren era bonita y muy buena actriz. Muy buena actriz. Y bueno, sucedió ese hecho lamentable, que estamos hablando de genios del cine, pero bueno, en su vida también particular tuvieron ciertos deslices que en esa época estaban impunes. Hoy día no podrían hacerse con la misma impunidad. A mí me parecía divertido esta anécdota que tenía Hitchcock, que en todas las películas aparecía él haciendo como un doble. Claro, entonces parecía cameos. como un peatón atrás de la acera. Hacía un reparto. Claro, hacía como un cameo. Sí, exactamente. Era un cameo. Él aparecía y entonces ya... Hay varios directores que han hecho eso. Sí, pero también, copiando lo de Hitchcock. Claro. Porque el primero fue él. Fue el primero que lo hizo. Y además ya se convertía para los críticos, cuando se estrenaba una película de Hitchcock, ya era una cuestión de ver dónde aparecía. Era más importante dónde aparecía Hitchcock. Claro. Era como buscando a Wally. Exacto. Una cosa así de busquemos a Wally, pero nada más que busquemos a Hitchcock. Exacto. Entonces aparecía, yo qué sé, llevando el carrito de un bebé, saliendo de un tren con una valija, mezclándose entre la gente. Y tan importante. Viajando en un colectivo, por ejemplo. Exacto. Claro, eso pasa en El hombre que sabía demasiado, la versión de James Stewart con Doris Day, la remake de los 50, donde ellos van en un colectivo y él es uno de los pasajeros. Exactamente. Muy bien por la acotación. Y tan importante fue Hitchcock que cuando viene la televisión, fue a la televisión con un éxito terrible. Su Alfred Hitchcock Presenta, el ciclo televisivo, ha sido uno de los más importantes en la historia de la televisión. Y en todas las temporadas, que fueron como 8 o 9 temporadas, solamente dirigió 5 episodios. Ajá. Los demás eran directores elegidos por él. Pero llegó un momento, y acá viene prácticamente un paralelismo con los cameos, que era más importante la presentación que hacía Hitchcock del episodio, que era siempre muy graciosa, porque la película empezaba los títulos, la música, los títulos, y él aparecía presentando el episodio, y cuando terminaba cerrando el episodio. La gente esperaba más la presentación de Hitchcock del episodio que el episodio en sí. Claro. Le da la importancia, era muy gracioso. Lo estaba volviendo muy a ver hace un tiempo. Una persona muy carismática. Claro, pero aparte porque hacía todo con una absoluta seriedad, las cosas más graciosas, pero siempre serio, como un buen humorista lo hace. No por nada insisto, aunque no sean famosas sus comedias, en los 40 en Estados Unidos hizo una comedia, se la llamó Matrimonio Original, no me acuerdo el nombre original de la película, que era mucho mejor que este nombre, que tenía año 42, en el que un matrimonio descubre que no fueron casados legalmente.
Entonces es como que hay una separación y él tiene que volver al noviazgo y volver a conquistar a la mujer para volver a casarse, digamos. Algo así como en la película de Adam Sandler, que tiene que todas las mañanas enamorar a la misma chica porque tenía amnesia temporal. Acá era porque perdía la memoria, como si fuera la primera vez. Como si fuera la primera vez. Se psicoanalizaba a Hitchcock porque tiene bastante, sus películas hablan bastante de su vida. Mira, lo que pasa es que no estaba de moda, no estaba de moda como con Woody Allen. Claro, no era contemporáneo. Claro, el psicoanálisis era algo muy nuevo. Ajá. No olvidemos que mucha gente no sabía lo que era y se habrá quedado muy sorprendida cuando ven Cuéntame tu vida, película que volvemos a recomendar, Cuéntame tu vida. Sí. Porque realmente era algo que no era. El norteamericano medio no se psicoanalizaba porque era algo muy nuevo. Claro. Y como toda novedad tarda en instalarse. Y sí, aparte era tildado de loco, ¿no? El que iba al psicoanálisis. Bueno, eso pasa al día de hoy. Yo creo que la genialidad que tuvo Hitchcock es que llevaba a la pantalla cuestiones de la vida diaria. Sí. Es decir, conflictos o cuestionamientos que tienen que ver con la gente común. Bueno, eso pasó en Intriga Internacional. Claro. La película con Cary Grant de los 50, una gran comedia policial, donde es el tipo común. Es como si yo salgo de acá, me voy a buscar una ensalada y de repente me veo envuelto en espionaje internacional, me confunden con otro que está metido en un tipo de espionaje y te meten en toda esa marea de espionaje. Tal cual. Él ponía al hombre común en una como situación, protagonista. claro, además, pero fuera de la situación de ser común, digamos. Además él decía que el peligro siempre sucede en lugares insospechados. Claro. Ahí estaba su Por eso, como te digo, ir a comprar yo una ensalada y que de repente me confundieran con alguien que es un poco una ideología surrealista, ¿no? Lo que hacía Dalí, eso de poner objetos comunes en lugares extraños. Y no por nada Dalí hizo la secuencia onírica de Cuéntame tu vida. No por nada. Porque vamos hablando y vamos uniendo cabos y vemos una gran coherencia en todo el armado artístico del hombre. Que la última película la hizo a los 77 años y parecía la obra, la verdad que la obra de un joven de 20 o de 30 años, por la mirada, porque no es que se quedó como Chaplin, no vamos a poner en duda su genialidad y su gran director, pero estaba negado a. Uno ve La Condesa de Hong Kong, que está Marlon Brando, Sofía, pero la película es estática. Chaplin filmaba en los años 60 con una cámara fija, como hacía en los años 20. Claro. Cuando ya estaba la cámara en mano, estaba el Steadicam, había forma de llevar la cámara para darle movimiento a la película. No hacía plano secuencia, nada. Exacto, nada. Bueno, plano secuencia, otra anécdota de Hitchcock. Hizo la primera película con plano secuencia, La Soga, con James Stewart. La famosa película La Soga, está ese profesor al que dice que el crimen perfecto no existe y sus alumnos le quieren demostrar que existe el crimen perfecto. De hecho, hay toda la reunión en esa sala, está con el cadáver en un baúl. Bueno, el Ciudadano Kane también fue una de las primeras películas que se hizo de plano secuencia, con el Ciudadano Kane. Claro, un plano secuencia más corto. El tema es que lo que Hitchcock quiso hacer, y hay una trampa que vamos a decir rápidamente, es que hacer toda la película en plano secuencia. No una escena, toda la película. Naturalmente, el máximo que se podía era 10 minutos porque era el rollo. No se podía. Entonces hizo de a 10 minutos los planos secuencia y lo fue uniendo, entonces de repente ves que la cámara va al saco negro de uno de los protagonistas. En ese saco en ese negro del saco une con la otra, con el otro rollo. Mirá, yo digo es una trampa, pero igualmente un plano secuencia de 10 minutos. Claro, está bien. Tiene la excelencia de que para mí Hitchcock no solo generó directores futuros, sino que además... inspirador, ¿no? Inspirador. Sino que además toda una generación después se nutrió de eso. No solo directores, sino también autores de libros. Sí. En la actualidad, yo estoy leyendo un libro de Finn, de un autor, que se llama La mujer en la ventana, que es un hombre, que es un hombre que se inspira de alguna manera en las películas de Hitchcock, a los que les gusta la lectura y no tanto el cine, y en definitiva parte de La ventana indiscreta de Hitchcock. Una gran película que habla del voyeurismo, cosa que en esa época también era un tema tabú, porque el tipo no deja de ser un voyeur mirando a través de la ventana lo que sucede enfrente. Que hoy se da mucho en los edificios pajareras, digamos, por eso. Donde se quedan tildados y cuánta... cosas tenemos que... Bueno, también Belleza Americana habla de esto. Pero Hitchcock lo hizo, manera hay una escena pero Hitchcock lo hizo mucho tiempo antes. Como siempre, adelantado a su tiempo. Y como decimos, 6 décadas de cine en un solo hombre. Increíble.
Muy bien, chicos, les recordamos 11 3711 21, nuestra vía de comunicación. Es con vos. Actualidad. Es con vos. Actualidad. 12 del mediodía, 32 minutos, y en Es con vos te vamos a hablar del grooming. ¿Qué es el grooming? Es la acción de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante el uso de Internet, de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones u otra tecnología de transmisión de datos. Estamos hablando de redes sociales, páginas web, aplicaciones de mensajerías como el WhatsApp, entre otras. Quienes realizan grooming suelen generar un perfil falso como una red social, haciéndose pasar por un chico o chica, buscando generar una relación de confianza con la posible víctima. Por eso, si crees que tu hijo, hija es víctima de esta situación, el Ministerio de Seguridad de la Nación te aconseja lo siguiente. Explícale sobre los riesgos de compartir información personal o imágenes comprometedoras en las redes. Conversá con tu hijo o hija acerca de lo que significa la privacidad y determinen juntos qué datos personales van a ser públicos en los perfiles. Escúchalo, dialogá con él, con ella y no lo cuestiones, apóyalo en este difícil momento. No borres ningún contenido de la computadora o del celular y denuncia al acosador llamando al 134. Bueno, estamos aquí con Edith, que es una mamá que está tratando de proteger a su hija justamente de una situación de grooming. Edith tiene la valentía de hablar de este tema, protegiendo a su hija, pero además porque su hija tiene la suerte de tener una mamá abogada y un papá abogado que salieron a pedir ayuda. Edith, buenos días y gracias por estar. Por sobre todas las cosas, más allá de estar en defensa de mi hija, cuando siendo una menor de 12 años, tratamos de generarle la confianza de que se tiene que quedar tranquila para que no le afecte psicológicamente de manera tal a futuro que vamos a ir por la justicia, por el camino de la justicia, tratando de no hacer la devolución a las agresiones que ella misma ha recibido. Desde este lugar, ambos, tanto mamá como papá, le prometimos que a través de la justicia íbamos a tratar de buscar a los culpables. ¿Quiénes son los culpables? Muchas madres, muchas familias no deben tener la menor idea de las aplicaciones, redes sociales, cantidad, de hecho, me considero incluida, cuando me encuentro particularmente con mi caso, que mi propia hija tiene una red en su celular que es absolutamente desconocida por mí. Ni el nombre, ni la menor idea de cómo se manejaba. Contanos qué edad tiene tu hija. Estamos hablando, mi hija particularmente tiene 13 años recién cumplidos. Hace 2 días que cumplió 13 años. Todo esto le sucedió 20 días atrás. Tenía 12 años. Es difícil porque además tenemos que estar lidiando con el crecimiento de la preadolescente que absolutamente es lo que más me preocupa, justamente. En su privacidad, porque te dicen no me lean los WhatsApp, no justamente donde uno trata en la educación, que como madre todas las madres procuramos darle lo mejor, las bases, el buen tratamiento, incluso hasta hacia con el prójimo. Ella se encuentra con una adversidad ante esto. Cuando desde la cuna se le está diciendo de que hay que respetar al prójimo, tratar de no insultar, cada uno tiene sus características personales, etcétera, ella quizás por su característica personal recibe este tipo de tratamiento que justamente se origina a través de una red social bajo un anonimato de un grupo de niños de la misma franja de edad. Edith, ¿y cuánto duró esto y ustedes cuándo se dieron cuenta? Gracias a Dios el mismo día, porque esto empezó una noche muy particular para colmo, que no viene al caso, pero fue el Día del Amigo, sí, donde yo justamente ofrezco mi casa, invito a todo su grado a tomar una merienda para que compartan el Día del Amigo, le ofrezco una tarde linda,
De hecho, han asistido particularmente todos, un grado compuesto de 20 niños, asisten 18. 2 no vinieron porque estaban de viaje, lo cual habla de que había un grupo consolidado. Y yo les ofrezco esta felicidad, compartieron el día. A partir de allí, a la noche, ella agradecida por el día feliz que había transcurrido, le digo, la noto rara, y la empiezo a ver con una cara de sollozo, con angustia, es decir, el rostro le cambió 100%. Pasó de una felicidad extrema. En tan poco tiempo, en tan ¿no? poco En horas tiempo. nada más. No, horas, porque justamente a las 9 de la noche, ella misma, abrazándome, gracias mami, el día, qué lindo que pasé, y demás, a las 2 horas me encuentro que de casualidad, digamos, en el ambiente de la casa, yo recibo unas amigas también, etcétera, y cuando la veo le pregunto si le había pasado algo. Claramente que ante la mirada me doy cuenta que había llorado, tenía los ojos hinchados y ya tenía un claro estado de angustia que no podía manejar. Pero se ve que todavía no me lo quería confesar. De hecho, me lleva a su habitación, cierra la puerta y lamentablemente se pone a llorar de una manera descomunal que no pudo, de hecho, hablarme, porque lo que quería era contarme lo que ella estaba viendo en el teléfono. ¿Y qué es lo que estaba viendo en el teléfono? Ella no estaba particularmente en ese momento interrelacionándose en la plataforma esta, que se llama Telionym. A ver, todo el mundo que puede estar escuchando y ustedes mismos me miran y ¿qué es Telionym? Me encantaría saberlo, digo. Cuando no puede expresarme, digamos, lo que le estaba pasando, me tira el teléfono como diciendo, lee vos. Mirá vos. Lee mirá vos, porque la chica se me ahogaba de la angustia, no podía ni respirar. Además, qué tremendo, porque una cabecita tan chiquita que está creciendo es una situación muy traumática. Es una situación donde ¿cómo haces para darle recursos psíquicos? En el ayuda? momento yo te puedo jurar, Fernanda, que como madre definitivamente hasta te paralizás vos. ¿Por qué? Porque el tenor de los mensajes de cuando vos sos consciente de que se trata de un grupo de menores, justamente de una franja que no pasa de 11 a 13 años, el tenor de los términos de los insultos, el tenor de las amenazas hacia su persona, y sabiendo que derivan de un grupo social de convivencia, porque estamos hablando de un instituto escolar. Y que seguramente son compañeros de hace muchos años, ¿no? Particularmente ella ingresó a este colegio en 3er grado, con lo cual hace 4 o 5 años. Pero todos sabemos también que cuando yo me pongo a investigar de qué se trata esta plataforma, me entero que tiene una configuración particular que habla de anonimato, donde la consigna dice, hazme la pregunta que nunca te atreviste o te contesto como nunca te atreviste. Como un desafío. Es un desafío. Es un desafío que lleva a límites. Y cuando un niño que todavía no está preparado, en cierta forma preparado ni formado, está formando su personalidad. de justamente. hecho, se agarra incluso, porque lo que yo me pregunto es, justamente cuando hablo del tenor de las frases, de las amenazas y de las palabras aplicadas, me parece que se están agarrando no de algo que escuchen así de esa manera en sus casas, pero sí desde las redes sociales. Porque los niños, lamentablemente, y esto depende de nosotras, en donde yo también me considero aludida, viven con su teléfono, Sí, duermen con los youtubers, teléfonos, donde los día a día youtubers, el tema. lo que escuchan, los programas, etcétera, etcétera. Y todo eso es aplicable a la hora de un juego que ignoran las consecuencias. Mirá, es interesante. Nosotros hace unos días tuvimos la suerte de entrevistar a la directora del programa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ujú. dependiente de la doctora, cuya creadora fue la doctora Hayton de Nolasco. Y hablábamos de la violencia y la implicancia que tiene la violencia en la sociedad y sus consecuencias. Esta es una de ellas, nada más que en una esfera de adolescentes o preadolescentes. También tuvimos la suerte de entrevistar a el director general de la Policía Federal Argentina, que
trabaja y hacen investigaciones en relación a los delitos informáticos. Sí, el cibercrimen. Exacto. Entonces, es otra mirada, pero yo diría una mirada social desde el testimonio, en este caso, de una persona que lo está viviendo, lado, que lo está viviendo y lo está contando. Contanos cómo fue tu recorrido legal pidiendo ayuda o cómo debe conducirse una mamá o un papá. Aquí está el punto, justamente, Fernanda, cuando uno de los temas... primero te digo el agradecimiento de poder estar exponiendo esto acá, que mucha gente, de hecho, es una gran ayuda para todas, la propia fiscalía me dice, no estoy en condiciones de decirte que muchas veces me pasa esto, por decirte la primera vez, que una madre se puede presentar de esta manera, hacer una denuncia. ¿Qué es lo que sucede? El Ministerio Fiscal, lo primero que hago es presentarme al Ministerio Fiscal Público, como para denunciar lo sucedido. La situación. Me toman una declaración, con lo cual yo llevo todas estas capturas de pantalla que logré gracias a que ella me da el teléfono. De hecho, permíteme decir algo, Sí. Edith. La aplicación, cuando se presenta, lo primero que dice es, descubre lo que el mundo tiene o desea decirte. Fantástico, por eso es que justamente se atreven a todo lo que se atreven. Edith, ¿puedes decir de nuevo cómo se llama la aplicación? Telionim. Yo la estudié, estuve tratando de averiguar y de hecho, en principio es una plataforma virtual alemana, lo cual en el camino que yo comienzo a recorrer, digamos que se me presentan obstáculos un poco más difíciles que si tuviera acceso propiamente a nivel nacional. Logrando poder hacer esta declaración y aportando las pruebas, donde yo llevo las capturas de pantalla del teléfono con los insultos, en donde el anonimato viene de quien lo está escribiendo. Pero a tal punto, no sé si es aplicable la palabra inocencia, porque de inocencia no hay nada en este momento, pero quienes escriben, sí desde el anonimato, justamente no se dan cuenta que le dirigen el mensaje a ella en particular. Porque una cosa es escribir renglones donde dicen... sos fea, sos gorda, sos petiza, sos dientuda, sos etcétera, etcétera, como etcétera. que la conocen. Totalmente, pero más allá de eso, hay de 15 o 20 mensajes, definitivamente no se pueden leer, porque son vergonzosos, pero definitivamente, por sobre todas las cosas, la citan a ella con nombre, le dirigen el mensaje personal, donde decir, no quiero aplicar las palabras porque no puedo, me da vergüenza ajena, pero donde le dicen, pirula, por decir de una manera, sí. que se trata de mi hija, sos una, etcétera, 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 cuídate porque te vamos a violar, porque te vamos a... Tremendo, cuídate porque te vamos a hacer esto, no podés, te gusta, Pero es una cataratas descomunal que no pude dejarla pasar. 13 años. Y además, 12, 13 información. años. También vamos a hablar, en este momento tenemos... Una comunicación telefónica con el doctor Hernán Navarro, que es el director de la Fundación Grooming Argentina. Hola doctor, Rosana Abercon lo saluda. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Bueno, un placer muy grande hablar con vos. Gracias, igualmente. Doctor, ¿nos puede comentar el grooming, cómo se está desarrollando en la Argentina? ¿Qué es lo que se puede decir, así como para tener en cuenta nosotros los papás? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, a ver, lamentablemente está creciendo considerablemente en nuestro país una nueva representación de violencia sexual. En este sentido, nosotros lo definimos, este anglicismo que proviene del verbo groom del habla inglesa, que significa las conductas de preparación, de acicalamiento que va ejerciendo el autor sobre las víctimas, como el acoso sexual en internet a niños, niñas y adolescentes. La matriz ideológica, la línea de pensamiento que tenemos desde nuestra institución, bueno, referente a esta problemática en el país y en la región, tiene que ver con que hablamos de la nueva modalidad del abuso sexual infantil, es decir, los pibes están siendo abusados en internet sin contacto físico.
físico. Este es el tenor, este es el impacto de lo que genera el grooming en el desarrollo de los chicos. Por eso es fundamental instalar esta problemática. Es una problemática desconocida por el denominador común de la sociedad. Nosotros relevamos un dato junto a la consultora Management and Fit que nos arrojó que el 70% de los argentinos, es decir, 7 de cada 10 argentinos desconocen de qué hablamos cuando hablamos de grooming, donde bueno, lo vemos todos los días, ¿no? Los chicos lamentablemente se ven inmersos en distintos tipos, ¿no? Y acá me corro un poco de la problemática, en distintos tipos de representaciones de violencias, de vulnerabilidades. La verdad que el mal uso de las redes sociales, el mal uso de Internet, bueno, trae aparejado este tipo de cuestiones, ¿no? Doctor Fernanda Gómez Lorenzo, yo también soy abogada, hago derecho de familia, y lo que me interesaría que les cuente a nuestros oyentes es, estamos hablando con Edith, una mamá que está dando testimonio respecto a lo que está pasando, sí, pero cómo los adultos tienen que tender a prestar atención a lo que está pasando en los hogares, ¿no? Porque de alguna manera es una manifestación de violencia, como bien dice usted. Y cuéntenos un poco la figura o cómo funcionaría el tutor en este caso. ¿Por qué se les nombra o por qué se aconseja designar un tutor para este niño o para cuidar sus intereses? ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, a ver, en primer lugar, ¿qué plantea la norma en relación a esto? La norma en Argentina... La norma 26.904 incorpora en el artículo 131 del Código Penal la figura de grooming, donde tiene que ver con un contacto a través de cualquier plataforma tecnológica para llevar adelante cualquier delito contra su integridad sexual. Y en esto, primero poner blanco sobre negro y desmitificar y romper con algunos imaginarios sociales de que las situaciones pasan a través de las redes sociales convencionales. Esto es falso. Cuando digo redes sociales convencionales hago alusión a Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, que ya es una red social más, y Twitter. Demás. Twitter, por ejemplo. El caso que bien planteaba la colega, que bien planteaba Edith, tiene que ver con un juego, con una aplicación, en este caso una plataforma social, en este caso, que nada tiene que ver con las denominadas y conocidas, ¿no? Las más comunes, hablamos de Telma y On, donde nosotros hacíamos un estudio en relación estamos empezando a estudiar en relación al caso de Edith, fenómenos que también se ven emparentados, como Boxer, por ejemplo, que permite el anonimato, ese anonimato, ¿no? Digo que a mí me gusta hablar de pseudo-anonimato porque a través de una investigación judicial se da con el perfil físico que se esconde, que se ampara detrás de esa sensación de anonimato que ofrece hoy el ecosistema de Internet. Ahora, volviendo a tu pregunta, la realidad es que el rol y el posicionamiento del mundo adulto es determinante. En esto nosotros empezamos a poner algún blanco sobre negro en relación a lo público, en relación a lo privado, donde decimos que supervisar el uso de las redes sociales de los chicos no es sinónimo a invadir su privacidad. La sociedad tiene que saber que los pibes son sujetos de derecho, tienen derechos, la privacidad es uno de ellos, pero bueno, caemos en una contradicción constante, porque el problema de fondo, la verdadera cuestión de fondo que tenemos que también que empezar a debatir como sociedad es a qué edad le damos la responsabilidad a un chico de tener una red social, con esa ingenuidad enfrenta... O un celular. Por eso, un celular que conlleva las redes sociales. Okay. Si le estamos dando un celular, le estamos dando redes sociales. Por eso desde ese lugar la decisión no es fundada, el adulto no mide el impacto, el desconocimiento. Yo creo que caemos en un silogismo. Tenemos una hipótesis errada por tener una primera premisa errada. Hoy la primera premisa errónea a la mirada del mundo adulto tiene que ver con la falta de información. El adulto carece de información, el adulto desconoce el lado B y... desconociendo ese lado B, a los únicos que están dejando solos es a los chicos. Por eso, bueno, reforzar y revalorizar el posicionamiento en los entornos digitales del mundo adulto, porque también conviven la falsa percepción del control, ¿no? El adulto cree que por tener agregado en determinada red social a su hijo o a su hija, bueno, lo tiene meramente monitoreado, cuando lo que tiene que saber es que desde el momento que le damos
tecnología, desde el momento que le damos la responsabilidad de tener una cuenta en una red social, o bueno, por supuesto un celular, perdemos absolutamente el control, ¿no? Sí, la verdad es que me parece interesante que este tema del anonimato ya no es tal, desde el momento que se puede hacer una investigación en la justicia y determinar y detectar no solo de dónde provienen ese tipo de, o de qué celular o de qué celdillas aparece ese tipo de anónimo, sino además prestar atención a los adultos, porque la responsabilidad también se extiende a los adultos, que son los que tienen la custodia o la guarda de esos chicos que están descontrolados en el caso de que sean niños, ¿no? Cuando son los niños los que hacen las manifestaciones tras un falso anonimato. Doctor, le agradecemos muchísimo su participación. Rosana me decía una consulta más. Una consulta más, doctor. Por Nosotros, favor, sí. como papás, más allá de apoyarlos en esta situación bastante complicada, de tener que de tratar de hacer una comunicación en forma permanente con ellos y custodiándolos permanentemente también, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que comunicarnos más allá del 134? Bueno, en primer lugar, hay un solo software que yo no lo mencioné. Sí. Hay un solo software de control parental, que con este software, entiendo que el mundo adulto por ahí es un poco ajeno a descargarse algún tipo de software, pero con este software vamos a poder contrarrestar no solamente todas las situaciones y hechos de grooming, sino cualquier tipo de situación adversa, de vulnerabilidad en los entornos digitales. Es el diálogo. ¿El diálogo? Sí, perfecto. El diálogo. Permanentemente el diálogo con ellos, por eso la comunicación en forma persistente, ¿no? No hay otra, todo lo demás ni siquiera tiene que ver con una solución paliativa, es efímero pensar que, por eso digo, nosotros algo que estamos llevando adelante, esto de educar al mundo adulto para que eduque, no pueden ser que eduquen los chicos a los padres en términos digitales, no puede, digo, por la sencilla razón de sentido común, cómo un chico va a contarle a papá, mamá algún tipo de vulnerabilidad si sabe que papá, mamá no tiene redes sociales, no sabe cómo se utilizan, por supuesto que dando por descontado los canales de contención y de diálogo que deben primar, ¿no? En ese entorno intrafamiliar. Ahora en esto, bueno, sinceramente tenemos una sana preocupación por lo que está pasando, esta distancia generacional, más allá de las tensiones. El objetivo que nos planteamos número uno desde nuestra institución tiene que ver con armonizar esas miradas, por eso estos espacios de diálogo, de debate, de charlas, son fundamentales para promocionar este tipo de problemáticas que están siendo invisibilizadas en la sociedad y que generan tanto impacto, lo digo en carne propia y en primera persona por lo que le está pasando lamentablemente a Edith con su nena. Digo, la verdad que el mundo adulto no mide el impacto de lo que puede llegar a generar algún tipo de cuestión relacionada a distintas vulnerabilidades en las redes sociales en los chicos. Porque además hay diferentes aplicaciones que se van inventando minuto a minuto. Lamentablemente no podemos controlarlo nosotros como adultos a eso. No. Entonces, ¿tienen que comunicarse al 134? ¿Alguna otra vía de comunicación? Sí, nosotros contamos con una línea de WhatsApp que opera las 24 horas, que es el 011 152 481 1722, por cualquier consulta, por cualquier inquietud. También hemos lanzado hace 3 semanas una aplicación, la primera aplicación en Argentina para denunciar casos de grooming, con solo presionando un botón, la víctima primaria, es decir, un chico o una chica en Argentina puede denunciar un caso, o la víctima secundaria, un papá o una mamá que advierte que su hijo o hija está siendo víctima. Esta aplicación es gratuita para los dos sistemas operativos, para iOS y para Android, es decir, que la podemos descargar en App Store y en Google Play, y la pueden buscar como GAP, con doble P, G-A-P-P. Sí. Bueno, es una vía rápida, ágil, confidencial, segura para poder pedir ayuda sobre todo, ¿no? Doctor, sería la aplicación GAP, o si no, de lo contrario, WhatsApp 11 24 81 17 22. ¿Estoy en lo correcto? Así es. Doctor, muchísimas gracias por la comunicación y por toda la información, ¿eh? No, muchas por gracias. favor, ustedes. Estás escuchando en el 99.5. Es con vos. Estás escuchando Es con vos. Porque estoy con vos.
Es la hora 13, 1 minuto en la ciudad de Buenos Aires, en 12 grados 6 décimas. Y remarcamos en la ciudad de Buenos Aires y alrededores porque ya estamos en comunicación directa con el subcomisario Julio César Lucero de la delegación Ushuaia de la Policía Federal Argentina, allá en el último lugar del mundo. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días. Es un placer saludarlo desde la ciudad más austral del planeta. Un placer. Desde allí, desde tan lejos. Una consulta, ¿qué temperatura hace allí? Una temperatura bastante agradable, 5 grados. Bueno. Y es agradable. Menos mal que es agradable. ¿No dijo desagradable por la duda? Acá con 7 grados ya salimos en manga corta. Bueno. Pero es un frío seco, ¿no? Es un frío seco, bastante lluvias y muy poca nieve tuvimos este invierno. Qué bárbaro. Pero debe ser lindo, ¿no? Es hermoso, la verdad que es una ciudad hermosa, un destino para trabajar impagable, la verdad que... ¿Qué cantidad de habitantes? Perdón. ¿Qué cantidad de habitantes hay ahí? Tiene aproximadamente 80.000 habitantes la ciudad. Bastante dentro de todo. Y sí. Julio César, ¿qué actividades hacen ustedes en la delegación Ushuaia? Bueno, nosotros, como todas las delegaciones del interior del país, nos dedicamos específicamente a combatir los delitos de índole federal, como el narcotráfico, contrabando, trata de personas, ese tipo de delitos, y a su vez participamos juntos a otras fuerzas en controles automotores de manera preventiva. Está bárbaro. Y te pregunto, así a nivel, por la distancia, porque parece que me siento como estoy hablando con alguien que está en otro continente directamente, por la distancia y por lo lejos. No estás tan errado porque estamos fuera del continente. ¿Sí? Está bien, digo, pero me refiero, no sé, en Alaska, poner una cosa así. Sí. Pero la pregunta es esta, ¿qué estadística criminal hay en esa localidad? Bueno, a nivel seguridad, la verdad que es una ciudad bastante tranquila. No tiene índices delictivos graves. Tiene solamente robos pequeños y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, uno camina por el centro y uno ve a todo el mundo hablando por teléfono celular. Las personas que viven en Ushuaia en época invernal dejan su vehículo en la calle encendido y se van a hacer sus trámites. No te puedo creer. Para después volver y que el auto siga calentito. Es así, ¿eh? Yo cuando llegué hace 1 año y medio, la verdad que lo veía raro, anormal. Pero la gente está acostumbrada a vivir así, muy tranquilo, las puertas abiertas. Como el vecindario del Chavo del Occho, más o menos, comisario. Sí. Ahora, pero pregunto, ¿el motochorro no llega ahí entonces? No andan motos directamente. No hay motos. Se congelan antes de andar en moto. Está el roller chorro, ¿no? No, directamente no andan motos porque, bueno, tenemos mucho frío desde invierno a septiembre, así que es raro ver motos. Y Julio César, ¿qué nos podría contar de Ushuaia? ¿Es verdad que es así como una isla, que es difícil ingresar, también salir de allí? Sí, es muy atípico. Bueno, Tierra del Fuego, la isla de Tierra del Fuego, tiene 3 ciudades. Sí. Río Grande, que está a 200 kilómetros de Ushuaia, al norte. En el centro tenemos a Tolwyn, que es un pueblito chiquito de unos 5.000 habitantes, y después está Ushuaia, que es la capital de Tierra del Fuego. Y tenemos un inconveniente que mucha gente no lo sabe, que cada vez que salimos de manera terrestre para ingresar a la Argentina, sí o sí tenemos que pasar por Chile. Exactamente. Claro. Eso es algo que el lugareño lo sabe. Exactamente, es algo que solamente los de acá saben y al que ha venido de vacaciones en forma terrestre, tuvo que ingresar a Chile, hacer aduana, después ingresar nuevamente por aduana argentina. Es algo rarísimo, o sea, para nosotros ir a Río Gallegos tenemos que ir por otro país. Claro, porque tiene un tema limítrofe, tiene un tema de límites. Sí, tenemos que pasar el canal a través de una balsa que es chilena. Entonces, sí o sí tenemos que ingresar al territorio chileno para después, en forma terrestre, volver a ingresar a la Argentina y así seguir nuestro camino hacia el norte. Habría que poner una puerta giratoria, ¿no? Sería más... Sí, tratemos de que no, tenemos malas experiencias con las puertas giratorias. Igual. Pero es gracioso. Yo me Julio acuerdo... César, ¿qué trámites podríamos ir a hacer nosotros a la delegación Ushuaia, por ejemplo? Bueno, esta delegación cuenta con una oficina que se llama Centro de Orientación al Turista, que no todas las delegaciones la poseen. Acá, como tenemos muchísimo turismo, se abrió esta oficina
Entonces viene gente, ya sea personal policial o de cualquier otra índole. O sea que es servicio a la comunidad, no claro, solo a la policía. Exactamente, le brindamos una orientación al turista desde, incluso por teléfono antes de que lleguen, ya nos están consultando dónde alquilar un vehículo, qué tipo de excursiones se pueden hacer, un montón de asesoramientos. Inclusive el personal policial que viene, nosotros tenemos convenios con hoteles y con casas de excursiones que nos hacen descuento. Así que bueno, desde ya invito a todo el personal policial que esté escuchando que nos venga a visitar y que lo vamos a asesorar. ¿A qué hora me esperas que vaya? Yo tengo el bolso en el Anda auto. preparando el cafecito. A las 16 sale el último vuelo para acá. Una vez yo fui a Ushuaia, a Río Grande, ahora me acuerdo, y por una cuestión de trabajo, por una causa federal de un cliente acá en Capital, y había el avión, desde el avión, a medida que va aterrizando, vi lo que era la pista del aeropuerto, y es como que está arriba de una gran roca, que si no frena el avión te caes al agua. Exactamente. Y yo decía, pero esto le chingan en el momento del frenado y nos vamos Pero todos habla de la pericia de los pilotos, ¿no? Sí, es no, cierto? está bien, pero vos desde arriba la ves como algo chiquito, y si este tipo no frena a tiempo, o sea, es como que frena y se cae al agua como los dibujitos animados. Exactamente, uno ve la pista cuando toca el avión, ahí recién la ve. Tal Después cual. todo agua. No, exactamente. Es efecto sorpresa. No, Sí. es decir, Y preparan los desde la geografía, desde el relieve, porque uno está acostumbrado a las referencias de los mapas. Sí. Pero ¿cómo vos ahora se dé cuenta que sos mis ojos? Sí. ¿Qué ves? Mostrame el relieve, contame en imágenes cómo son los relieves de Ushuaia para invitarnos a ir. Bueno. Hay hielos, hay la fauna, hay animales. Como recién lo mencionaron, Alaska es muy parecido a lo que sería Alaska. Tenemos mar, tenemos montaña. Por ejemplo, desde mi oficina en este momento estoy viendo la cordillera. Ay, wow, qué Para lindo. envidia de ustedes. Sí. Wow. Y los techos rojos, ¿no? Exactamente, hay de Y todos los colores. bosques, y los bosques en enero, por ejemplo. Sí, Es tenemos impresionante. un parque nacional bellísimo, Sí. un parque nacional bellísimo. ¿Tienen Así- centros de esquí, no? ¿O no? Tenemos un Sí. centro de esquí, el Cerro Castor, El Cerro Castor. exactamente. es cierto. Tenemos el Parque Nacional y después, bueno, hay excursiones marítimas. O sea, me cruzo de la otra oficina que tengo a mi derecha y ya veo el canal de Beagle, por ejemplo. Qué bárbaro. O sea que venir a trabajar no es nada estresante. Es No, un placer. claro que no. Claro. Solo hay que abrigarse bien. Ni Claro hablar. que no. No tanto, ¿eh? Ahora No, hay mucho o debe contacto. ser que estamos acostumbrados, ¿no? Hay mucho vínculo entre lo que sería el pueblo y el personal policial, el comisario, el jefe, la Hay mu- escuela, hay- o sea, como que sí. se conocen entre todos o sigue Hay- habiendo una distancia como en Capital. No, hay muchísima relación con la ciudadanía, muchísima, porque esta es una ciudad típica donde hay mucho protocolo y muchos actos. Ajá. Tenemos 1 o 2 actos por semana, seguro. Y en esos actos nos juntamos con todas las fuerzas, con todos los colegios, con todas las autoridades provinciales, municipales, así que somos como una gran familia que nos vemos toda la semana. Siempre Qué presentes. Sí, Julio sí. César Lucero, subcomisario de la delegación Ushuaia de la Policía Federal Argentina, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación y desde ya están todos invitados. Muchas Muchísimas gracias, gracias. además por hacer patria y por tener presencia argentina allí. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Es con vos. Porque con vos hacemos equipo. Bueno, la verdad que tuvimos de todo en el programa de hoy, porque hablando de Hitchcock, yo creo que Edith, que nos sigue acompañando, vivió una película de terror y realmente de Hitchcock. Lamentablemente. Todavía no terminó. De terror Que y todavía no tristeza, termino. Estoy en el recorrido. ¿Qué mensaje le darías a aquellos padres que te están escuchando y que sufren situación similar? Quienes puedan primero advertirlo, eso es lo más importante. ¿Y cómo se llega a la advertencia? A tratar de ver si el hijo está sufriendo por decirlo, bullying también. ¿Cómo se llega? Acercándose.
Porque acá el denominador común que yo incluso rescato desde el instituto escolar, que ha comenzado a tener entrevistas con familias de los niños integrantes de estos grados, se encuentran con la sorpresa de que las familias desconocen absolutamente cómo manejan sus hijos las redes sociales y qué tipo de vínculos tienen, crean, generan, y no se dan cuenta a los peligros que se están exponiendo. Yo también creo que tiene que ver con prestar atención los adultos a lo que hacen con sí mismos. Muchas veces los adultos están tan apurados, o estamos tan acelerados con el tema del trabajo, las obligaciones y los deberes, mirando nuestros ombligos. Esto después se traslada a las relaciones vinculares, inclusive los padres separados están tan preocupados por verse sus rostros que se olvidan que los chicos están observando. Y por otro lado, Fernanda, también el punto es lo que se está notando y lo que yo observo, que a mí me devuelven en el balance de las entrevistas, es que hay también un punto desde el momento en que los padres no quieren violar la privacidad de sus niños, porque sus niños les prohíben: no quiero que sepas mi clave, no podés meterte en mi teléfono porque es mi mundo. Pero perdón, es la única manera que tenemos de cuidar. Pero justamente el punto es este. Nos estamos protegiendo, no vigilando. ¿Por qué no vamos a la base? Cuando Fernanda hablaba con Navarro, y uno se pregunta, a ese niño que recién está empezando a formarse, ¿quién es el que le da el acceso al celular? Es mamá y papá quien le compra el celular y quien le permite la posibilidad también los chicos copian frases de los grandes, a veces saben lo que dicen, a veces no, ya con 13 años saben lo que dicen, pero ¿cuántas veces los matrimonios dicen: es mi privacidad, es mi intimidad, no te metas, a vos no te importa, yo hago mi vida, vos haces? O sea, un poco los pibes copian lo que hacen los padres, pero sin perjuicio y con todo el respeto que parece una preadolescente con 13 años puede decir: yo tengo intimidad, pero la intimidad tuya no implica que mamá no sepa qué pasa, porque justamente a partir del momento que un padre acepta ese límite ya está pifiándole. Directamente. Ahora, el otro día leía en el diario, no me acuerdo, una revista donde decía que los chicos le ponían límite a los padres diciéndole: dejá el celular y prestame atención. Porque se confunden los roles. O sea, los adultos se creen que vuelven a ser adolescentes y no se dan cuenta que los adultos... Es un sistema, lamentablemente, perdón que te interrumpa, es un sistema donde el teléfono es una extensión del cuerpo de la persona hoy. O sea, el chico está en la mesa sentado, el marido, el hijo y la madre, y están cada uno con un celular, y si uno no dice córtenla con el celular... Igual no lo veo mal que el hijo le diga a papá, me mamá... Me parece bien. No, eso sí, por supuesto. Me parece bárbaro. Dame un poco más de tiempo a mí. Porque a lo mejor el chico no come, porque está angustiado, porque le pasa algo, y el tipo está con el celular, y no ves que el pibe no come, está con cara larga, que está triste, y recién se da cuenta después que no comió, y dice: bueno, habrá comido mucha golosina. Y no le pregunta, pues está con la cabeza enganchada en el celular. En este momento, yo justamente en el recorrido que estoy haciendo, otra de las cosas que también nos estamos dando cuenta en el balance es por qué los padres también permiten un poco todo esto. Es decir, ¿cuál es la forma de resarcir la falta quizás de comunicación, de tiempo, lo que bien decía Fernanda, que no le podemos brindar a veces por la vorágine de la vida que tenemos los padres, y tratar de darle la calidad de vida? La calidad de vida, tengo que trabajar todo el día, tengo que generar, tengo que tener la comida lista. Entonces, para resarcir todas esas faltas, le estamos permitiendo. Entonces, vos no te das cuenta y el niño termina de cenar, se puede ir a su cuarto, son las 12 de la noche y sigue con el celular. Pero yo, desde el momento de no tener tiempo, porque todavía terminé la cocina, etcétera, etcétera, no me doy cuenta que está. Y a esa, digamos, este es el terrible peligro que nosotros estamos evidentemente ajenos. Me incluyo, lo reitero, porque a raíz de todo esto es donde yo también me estoy enterando de lo peor, y lo que quiero dejar como mensaje es la consecuencia que le deja al niño. Porque el bullying provoca una
cuestión psicológica, una psiquis que queda muy, muy dañada. Y esto es lo que yo... Durante muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Esto es lo que yo no perdono. Prácticamente para toda la vida. Esto es lo que yo no perdono, no porque me considere la mamá Superman. Lo que digo es, sabemos todos que los menores son inimputables, pero a través de este recorrido quiero que sepan los padres que hay recursos ante la justicia para lograr averiguar desde qué plataforma reciben estos niños este tipo de agresiones y etcétera. ¿Para qué? Para darle la lección también a nuestros hijos de que los vamos a proteger, pero por el camino de la justicia, y que claramente serán sus padres, como representantes de ese menor, quienes pagarán las consecuencias del daño que ese niño, en este caso, le ha provocado a mi hija. Sí, también está bueno, y la invitación es esa, a que los padres empiecen a hacer actividades con sus hijos de juego. Si tenés que cocinar, esta es la invitación. Ponete a cocinar con tus hijos. Tus hijos pueden aprender a cocinar. Yo, de hecho, el fin de semana tuve 7 adolescentes en mi casa. Los míos son un poco más grandes, tienen 16. Uno 16, el otro 20. Y se pusieron a hacer tacos. Y la verdad es que ayuda, no solo porque así cambiamos las historias en las generaciones, sino también porque los hacemos más dignos de ellos mismos. Es el solo hecho de armar y cocinar lo que hacen, les da una libertad en relación a hacer cosas por sus propios medios, sin depender de los adultos, y es una buena oportunidad para jugar con ellos y que te cuenten sus cosas. Entonces, por ahí, volvamos a lo básico, a cocinar con ellos, a ir a caminar, a ir un momentito, aunque sea, a dar establecer esa confianza. Desde la institución escolar, justamente, uno de los principales consejos que le están dando a las familias es buscar el espacio de un helado, de una merienda, de un post-colegio, una conversación individual a solas, como para saber si ese diálogo que no se puede generar en la cena, otra vez por la vorágine de la vida, encontrar solamente el espacio ese para procurar conversar. También nosotros mismos, ¿no? Sí. A decir, bueno, a ver, voy a cortar de tal horario y vamos a hablar. Sí. Vamos a comunicarnos. Definitivamente. ¿Puedo hacer un comentario? Yo creo que el tema del laburo, la vorágine, la plata, son justificativos para decir, de alguna manera, yo me equivoqué o no presté atención. Es una opinión personal. Yo creo que un padre, cuando tiene la mirada puesta en el hijo y le presta atención, no solamente haces el tiempo, aparte no hace falta a veces hacerse el tiempo, basta con mirarlo 2 minutos para darte cuenta si está bien, mal, si adelgazó, si no adelgazó, por qué duerme tanto. Aparte, hay que aprender como padres en general, a saber seducir y conquistar a los hijos. Yo me acuerdo de una mediación que tuve con Fernanda hace muchos años atrás, de un padre que no veía a su hijo hacía muchos años y tenía que retomar el vínculo, lo que fuere. Yo le dije de alguna forma a ese señor, digo, tenés que aprender a seducir y a conquistar a tu hijo. Si no aprendés a seducir, es lo mismo que tratar de levantarte a una mujer, le decía yo, aprendé a seducirlo y a conquistarlo con algo que sabés que le va a gustar y que le vas a generar, pero fundamentalmente escucharlo para ver lo que le gusta y acompañarlo. Por eso tenemos que aprender a escucharlo. Hay que aprender a ser padre de vuelta, no es lo mismo. Yo te voy a repetir, podés estudiar, podés laburar, podés cocinar, podés invitarlo a cocinar, podés integrarlo a tu vida de alguna forma, no solamente, lo tengo que llevar al colegio, lo traigo, lo llevo al médico, vengo, no, es alguien que está pidiendo cuidado. Lamentablemente cuando pasan estas cosas, en algún momento lo expresa, como siempre decimos, de alguna forma con la salud, con el comportamiento, con el estudio, con el cuerpo. Con la salud, te digo, por eso, o sea, habla el cuerpo o no estudia y le va mal, o no come, o tiene conductas que de alguna forma, a veces los padres, por todo el tema de la vorágine, la mar en coche, y bueno, debe tener algún problema. Perdón, y estos niños, justamente, en virtud de estar en plena formación, de ser menores, es lo que dije al principio, no tienen la menor idea de las consecuencias y las heridas que dejan a futuro. Claro, no es que el niño sea malo, el niño no se da cuenta. El niño no se da cuenta porque no está controlado, por sobre todas las cosas. Con lo cual, hablando particularmente de mi caso, y no quiero ser pesada, yo tengo ahora
que someter a mi hija a tratamientos psicopedagógicos, psicológicos, etcétera, 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 que definitivamente lo hago para ayudarla por sobre todas las cosas, y gracias a Dios también, y aprovecho la oportunidad de extender el agradecimiento al colegio, a la institución escolar, que a raíz de que yo me presento sin un pelo en la lengua a contarle todo el caso y exponerlo, el colegio toma riendas en el asunto y se está encargando de educar también desde ese lugar a las familias. Del mismo modo que al presidente de la ONG, Hernán Navarro, que me tomó de la mano y que claramente me está ayudando a seguir recorriendo ya el otro camino, que es el procesal judicial. Lo importante que es para nosotros cuando estamos pasando por una situación semejante, tan complicada, tan difícil, tanto para nosotros como también para nuestros hijos, la contención de parte del resto, ya sea la institución educativa, ya sea la parte judicial, ya sea el todo. Sí, que agarren de la mano. Que me agarren de la mano. Esa frase de Hernán Navarro me quedó marcada. Porque fue me pone piel de gallina. Estoy en vivo. Fue la primera conversación que tuve con él un día a las casi 11:30, 12 menos cuarto de la noche, cuando me explicaba que el grooming funciona en principio no para este caso particular de menores, sino para la pedofilia, apuntada más al adulto que se hace pasar por. Pero me dijo, de ninguna manera te voy a soltar la mano, porque esto es un caso terrible y es gravísimo, y todos los padres tienen que estar advertidos de que sus hijos incluso no los cuentan en la casa, porque son esclavos quizás de estos grupos de chicos que los terminan mandando. Yo lo que digo, un consejo de padre a otros padres. A mí me funcionó, me parece que es una buena idea y lo digo con la mejor de las buenas intenciones. Lo primero que hay que tratar de evitar, o lo que primero hay que tratar de transmitirle al hijo, es de que no sienta el miedo de que yo le voy a gritar o me voy a enojar por él, culpándolo a él de que él es el responsable de las cosas que pasan. Hay muchos chicos, hay que darle confianza. Hay que darle confianza. Por eso no lo cuentan. Acompañándolos de esta manera. Por eso los niños no lo cuentan en la casa. Por tener ese temor. Porque un amigo le pasó y el padre vio que le dijo, esto es tu culpa, entonces tiene miedo que el padre le diga lo mismo. Entonces, lo primero es, quédate tranquilo, algún drama, contámelo, lo arreglamos y después vemos qué pasó. Pero no, por algo lo habrás hecho. Claro, pero no me voy a enojar con vos. Mamá y papá cuando vos le das para esa o el tranquilidad, adulto que esté. A veces no hay papá y mamá. A Bueno, veces hay dos mamás, a veces hay dos mamás, papás, tal cual. A veces Sí, hay el una padre. mamá, Adhiero, una abuela totalmente. o un tío. Pero es el adulto el que está. referente que es el que puede acompañar. Por supuesto. La verdad es que, bueno, muchísimas gracias, Edith. No, por por haber favor, estado, gracias por a haber dado ustedes. testimonio. Definitivamente y nosotros también agradecida. vamos a seguir buscando personas para tomarle la mano, para contar la historia. Yo quiero hoy también darle la mano y agradecerle. Fernando Carreiro tuvo un tema con su propio hijo, que le robaron su instrumento, y gracias a Dios su hijito, hoy, que ya es un adulto, sigue tocando su música porque la empresa, en ese caso Uber, hizo que apareciera nuevamente su instrumento. Así que muchas gracias, porque los argentinos estamos cambiando la mentalidad. y estamos siendo más solidarios. Apunto a eso, apuesto a eso. Hay un La cambio muy educación grande. ayuda. Linda apuesta. Hay un cambio bastante brusco, de golpe pasó, y viene bien. Yo veo que está todo lo de Fernando y otras cosas que veo y me entero que están pasando. Cosas que uno pensaba que iban a pasar mucho más adelante, están empezando a pasar ahora, pero de golpe, como que hicieron clic. Reeducar Y a la siguen. sociedad. Bueno, seguimos de la mano todos. Exactamente, y nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo lunes a las 12 del mediodía por FM Federal 99.5. Tendremos otra edición de Es con Vos.